Y vamos a continuar la serie de Colosenses y esta mañana vamos a escudriñar Colosenses capítulo 3 del versículo 18 hasta Colosenses capítulo 4 versículo 1. Esa es la porción de las Escrituras que vamos a estar exponiendo esta mañana. Una porción que habla acerca de los deberes como cristianos. ¿Ya están ahí? Bueno, vamos a dar lectura de la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra de Dios, inerrante, infalible, es más viva y eficaz, la cual daremos lectura a continuación. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Buen Dios y Padre que está en los cielos, santificamos su santo nombre. Le adoramos, nos humillamos ante usted. Reconocemos también, buen Dios, que solo usted tiene palabras de vida eterna, que solo usted tiene la verdad absoluta que nos ayuda a crecer en santidad. Y es por eso que deseamos su palabra, Señor, porque le deseamos a usted, porque deseamos obedecerle, Señor. Que desde mis labios pueda ser compartida su palabra de una forma fiel. Bendito Señor, que podamos ser siervos útiles, que usan la palabra de una forma correcta. Gracias, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, estos textos que acabamos de leer tienen un principio fundamental, que es hacedlo todo como para el Señor. La forma en la que nos relacionamos
con nuestras esposas, la forma en la que nos relacionamos con nuestros hijos, la forma en la que nos relacionamos en el trabajo y en general con todo el mundo, va a demostrar de quién somos. Va a demostrar en dónde está nuestro corazón. Va a demostrar cuál es nuestra motivación por la cual hacemos todas las cosas. Ninguno de estos deberes, ninguno de estos mandatos que acabamos de leer, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, en cuanto a nuestras autoridades, van a resultar mandamientos gravosos para el cristiano. Porque todo lo que hace el cristiano, lo hace como para el Señor. Lo que mueve la vida del cristiano es que hace todo lo que hace para la gloria de Dios. Y Dios, nuestro Señor, es perfecto e inmutable, benevolente y lleno de amor compasivo e incondicional hacia sus hijos. Por eso, nuestra motivación es inquebrantable. Si estamos haciendo las cosas, amados hermanos, para que los hombres lo vean, si estamos haciendo las cosas por motivaciones contingentes, pasajeras, nos vamos a desmotivar fácilmente. Porque todos pueden fallar, pero Dios nunca va a fallar. Como cantábamos en el himno hace un momento, Él cumple todas sus promesas. Él nunca ha mentido. Y Él es nuestro Salvador. Y todo lo que hacemos, lo hacemos como si lo estuviésemos haciendo para Él. De allí que viene la forma excelente en la que debemos hacer las cosas. Pero todo esto, amados hermanos, toda esta forma de actuar del cristiano empieza desde su núcleo familiar, ¿verdad? Porque el núcleo familiar, si está bendecido por Dios y si está andando bien, la congregación va a estar bien. La iglesia de Dios va a estar fuerte. Eso es importante señalarlo. El primer prójimo que tienes, el primer prójimo que tenemos es nuestra esposa, es nuestro esposo dentro de nuestra familia, para los que están casados, por supuesto.
Y por eso desde allí se comienza hablando acerca de los deberes como cristianos. Satanás lo primero que busca deshacer es el núcleo familiar. Las ideologías satánicas que vienen desde el infierno, lo primero que buscan destruir es el núcleo familiar. Por eso debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios enseña, amados hermanos. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Esta porción de las Escrituras también es paralela a lo que el apóstol Pablo también les escribe a los Efesios. Así que permítanme leerles también Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 30, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El primer mandato que encontramos es hacia la mujer. Casadas, estén sujetas a sus maridos. Que esta palabra sujeta significa someterse, ponerse bajo la tutela o autoridad del esposo. La mujer debe sujetarse a su marido, porque es así como el Señor lo ha instruido, pues el esposo es la cabeza del hogar, de la familia. Entonces, la mujer va a buscar sujetarse a su marido. La mujer no va a buscar ser la máxima autoridad en su hogar. Y esto lo va a hacer como si lo estuviese haciendo para el Señor. Y esposos, a la mujer se le va a hacer mucho más fácil sujetarse al marido cuando el marido ama profundamente al Señor. Amén. Todo lo que el marido le pida hacer a su esposa por amor a Dios, en conformidad a la palabra del Señor, la esposa va a buscar someterse.
Yo sé que en el orgullo del ser humano, amados hermanos, existe esa idea que proviene del corazón caído de no sujetarse a nada ni a nadie, sino hacer su propia voluntad. Pero esto no debe ser de esta forma. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, que en el momento en el que la esposa se sujeta a su marido, le está demostrando lo que como varones esperamos en nuestras esposas, que es el respeto. El hombre y la mujer son diferentes, amados hermanos. A los hombres, o comúnmente los hombres, no necesitamos tanto el abrazo o que todo el día nos estén diciendo que nos aman o que nos estén escribiendo cartitas, porque el hombre es por naturaleza un hombre, pero el hombre lo que sí busca y anhela todo el tiempo es que sea respetado. Eso es lo que busca el hombre, el respeto. Y esa sumisión de parte de su esposa le va a demostrar su respeto. Ahora, el hombre tiene que saber que ese respeto no debe ser exigido. Ese respeto no debe ser impuesto, sino que es maravilloso cuando la mujer respeta a su esposo naturalmente, porque su esposo se somete a Dios, busca a Dios, tiene un corazón tierno, apacible. Entonces, la mujer va a respetar a su esposo, principalmente. Aunque naturalmente la mujer es más cariñosa, más amorosa, no se le dificulta a la mujer mostrarle amor al esposo. Es por eso que el mandato principal es que debe respetarlo. En cambio, al hombre no se le da tanto ser cariñoso, ni demostrar el amor de las 1500 formas que se puede demostrar. Por eso, el mandato principal al hombre es: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que el marido debe ser amoroso y tierno con la esposa. Cristo, amado hermano, dio todo lo que tenía, incluido su propia vida, por el bien de su iglesia.
Esa es la clase de amor sacrificial que debe mostrar el esposo por su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El marido debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que cuida de su cuerpo, y mucho más todavía, amados hermanos, porque su amor sacrificial le lleva a poner en primer lugar a su esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 menciona: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tratamos a nuestras esposas como a vaso más frágil. Las cuidamos y las sustentamos como a nuestros propios cuerpos. Y las tratamos también como hijas del Dios Altísimo, pues esos son estando en Cristo. No seáis ásperos con ellas. El hombre tiende a ser rudo. El hombre tiende a ser áspero. La Biblia nos manda a que no debemos tratar a nuestras esposas con rudeza, con resentimiento, sino debemos cuidarlas y sustentarlas para santificarlas, para purificarlas, como dice Efesios capítulo 5. Es el deber del marido, amados hermanos, el procurar que en la mujer no hayan pecados, sino que por medio de la palabra santificarlas, ser una influencia para ellas, para buscar la santificación, para buscar la purificación. Debemos como maridos ser los promotores de la santidad en la vida de nuestras esposas. No guiarlas al pecado, no promover el pecado en ellas, no aplaudir la maldad en ellas, no actuar desinteresadamente cuando ellas pecan o fallan, sino llevarlas a la purificación.
así como Cristo santifica y purifica a su iglesia para llevarla, como dice la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como esposos, amados hermanos, no debemos promover el chisme en nuestras esposas. Hay hombres que también son chismosos. Y en lugar de cuidar la santidad de sus esposas, son con las primeras con las que van con el chisme. Y son los primeros que contagian a sus esposas con chisme y murmuración, cualquier chisme o murmuración que sea. Y allá va la mujer y le calientan la cabeza con chisme y división. ¿Quién lo hace? Muchas veces el propio marido. Y allá va la mujer con otras hermanitas y empiezan el chisme. Nosotros como maridos debemos procurar su santificación, no su práctica del pecado, no una vida pecaminosa. Entonces, somos los primeros que debemos procurar eso en nuestras esposas. Y somos los primeros que debemos frenar eso en nuestras esposas. Viene la esposa y le dice al marido, fíjate que, ¿no? Y quiere iniciar un chisme. Entonces ahí el esposo le dice, amor, no debemos especular, ¿verdad?, acerca del hermano o de la hermana. Recuerda la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, amada mía, esposa mía. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sí, debemos actuar con prudencia, pero debemos actuar con sencillez, no especulando, no pensando mal de aquel hermano. ¿Por qué hizo esto? Lo ha de haber hecho por esto y esto y esto. No sabemos. Debemos ser sencillos y demostrar amor. Entonces, como esposos, frenamos el pecado en nuestras esposas. Y somos los primeros que promovemos su santificación, porque si no, va a ocurrir que al pecado se le añade más pecado y más pecado al pecado. Y se convierte en una bola como de nieve que viene cayendo y cayendo y cayendo. Y ya no hay santidad. Y ya no hay pureza. Entonces, promovemos la santidad en nuestras esposas y no el pecado. Nuestras esposas se están descarriando, las llevamos a la palabra, les recordamos, oramos por ellas. Esa es la forma en la que les demostramos nuestro amor. Hijos,
obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿En qué deben obedecer a sus papás los hijos? En todo. También es un texto paralelo a Efesios capítulo 6, versículo 6, que dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben obedecer en todo a los padres. De esa forma les honran. Ahora, por supuesto que cuando decimos que los hijos deben obedecer a los padres en todo, nos estamos refiriendo a que mientras que no te manden a ir en contra de Dios, tú debes obedecerlos. Los hijos deben obedecer en todo a los padres, porque los padres siempre van a buscar lo mejor para los hijos. Porque los padres también ya tienen la experiencia de vida. Hemos tropezado, hemos caído, hemos fallado, y queremos que nuestros hijos no cometan los mismos errores. Al menos que tu padre o tu madre o tus padres sean inconversos y te manden a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, o incluso, hijos, si sus padres, siendo cristianos, les piden que hagan algo que va en contra de Dios, no deben obedecerlos. Los hijos pueden y deben desobedecer a los padres si estos les piden hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Y esto les sucede a muchos cristianos que vienen al conocimiento de Dios siendo hijos y teniendo padres inconversos. Lo cual es complicado. Por eso nuestro Señor habla en Lucas capítulo 12, versículos 51, diciendo: ¿piensan que he venido para dar paz a la tierra? Les digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Porque muchas veces la obra de salvación de parte de nuestro Dios, que es por gracia, no viene a toda la familia, sino muchas veces solo a los hijos o solo a un hijo. Y este hijo constantemente va a estar en disensión contra sus padres, porque constantemente sus padres le van a estar pidiendo a este hijo que haga cosas en contra de la voluntad de Dios. Desde mentir hasta hacer cosas relacionadas con el pecado.
Pero el cristiano se va a mantener firme en Dios. Y eso va a crear disensión, división. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a ver que no toda división es mala. Hay batallas que debemos saber pelear. Y esas muchas veces van a ser aún dentro de nuestra familia. Porque el cristiano no solapa el pecado. Porque el cristiano no agrada a los hombres. Porque el creyente se mantiene firme en los mandamientos de Dios. Por amor a Dios. Lucas capítulo 14, versículo 26 también dicen: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué estamos viendo, amados hermanos? Háganlo todo como para el Señor, porque es el Señor el único que merece toda obediencia y toda adoración, el único que tiene la palabra infalible. Y solamente su palabra es para el cristiano la máxima regla de fe y conducta, la máxima autoridad para guiarnos. Por eso les dije desde un inicio que la forma en la que el cristiano se desenvuelve en sus deberes con la sociedad, con su familia, va a demostrar a quién le pertenece. El marido la esposa debe someterse a su marido. El esposo debe amar a su esposa. Los hijos deben obedecer a sus padres. Pero todo siempre dentro del marco que sea conforme a la voluntad de Dios. La autoridad del esposo no está en sí mismo. La autoridad de la esposa hacia sus hijos no está en sí misma, sino que esa autoridad nos es dada por Dios y debe ser ejercida conforme a Dios. Todo lo que hacemos, amados hermanos, como cristianos, no se trata simplemente de vivir una vida moral, una vida moralmente correcta. El cristianismo no es simplemente vivir una vida moral correcta. Muchos se confunden en eso y son moralistas. Pero es que el cristianismo es más que eso. Es sumisión a Dios, aunque esto genere conflictos con los demás. Aunque esto nos genere conflictos, aún con nuestros propios familiares.
Dicen algunos, es que nuestros familiares se pueden incomodar por nuestra forma de actuar como cristianos. Recuerdo muy bien las palabras de John MacArthur, el pastor John MacArthur, hacia este argumento, que dice: dejemos que se incomoden, pues ellos todo el tiempo se la han pasado ofendiendo a Dios. Si a nuestros familiares no cristianos, o si a la sociedad no cristiana les ofende cómo vive un cristiano, dejemos que les ofenda, pues ellos se la han pasado toda la vida ofendiendo a Dios. Y el cristianismo se centra en Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa palabra exasperar significa no provoquéis a ira. Y ustedes, padres, dice Efesios 6:4, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo, amados hermanos, está aclarando una cosa muy importante. La forma en la que el padre o la madre, porque en esta parte padre se refiere a los dos, la forma en la que los padres ejercen su autoridad hacia los hijos, pero principalmente el padre, no debe ser una forma rígida, no debe ser de una forma tirana. En la antigüedad, amados hermanos, había un patriarcado rígido. Y el padre muchas veces ejercía su autoridad dentro de su familia de una forma en la que no le interesaba lo que los hijos o lo que la esposa buscaran, sino que los padres ejercían su autoridad de una forma tirana. Y esto provocaba a ira a los hijos. Pues no es lo mismo ejercer una autoridad dentro de la familia con amor, con paciencia, con gozo, con benignidad, con fe, con mansedumbre, con templanza, como lo indica la palabra que debe ser la actitud del creyente, a ejercer la autoridad con tiranía. Por eso agrega, no exasperéis a vuestros hijos, no ejerzamos la autoridad sobre ellos con tiranía, porque eso va a crear resentimiento en el corazón de los hijos. ¿Y cuántos hijos crecen con resentimiento? Porque sus padres realmente ejercen su autoridad hacia ellos de una forma malévola. Sino criadlos en disciplina y amonestación. Pues el deber de los padres es instruir. El deber de los padres es disciplinar a los hijos de una forma sistemática para que ellos respeten los mandamientos del Señor como el fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. No es lo mismo ejercer una autoridad
simple y seca a ejercer una autoridad que busca instruir. Sí disciplinar, pero también instruir. ¿Qué significa instruir? Guiar. Pues la autoridad tampoco se debe ejercer mediante a la ira o el enojo, sino con un corazón dispuesto a ayudar. Hijo, te voy a enseñar cómo se hace tal cosa, ¿verdad? Hija, te voy a enseñar cómo se debe cerrar la puerta, cómo se debe saludar, cómo se deben pedir las cosas. Las palabras mágicas, ¿no?, que tristemente muchos cristianos ni las recuerdan. Que es gracias, por favor, si es tan amable. Eso es instruir, y en todas las demás áreas que los niños necesitan ser instruidos. Y principalmente con nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque nada va a ser más fuerte y poderoso para el ejemplo de nuestros hijos que nuestro propio testimonio, ¿verdad? Podemos decir 1000 palabras, pero con nuestros actos influenciamos mucho más, mucho más. Proverbios capítulo 13, versículo 24 señala: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante menciona: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, amados hermanos, el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo instruye. ¿Qué mayor ejemplo que
que la disciplina de nuestro Dios y la instrucción en amor de parte de nuestro Dios. Porque recordemos, hacedlo todo como para el Señor. Entonces Pablo en Colosenses nos sigue diciendo en el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, amados hermanos, mientras no se es copartícipe con la corrupción, con la maldad, debemos someternos a nuestros jefes. Esa es la transliteración que hacemos de esta parte de las Escrituras. Pues en el contexto de la sociedad en la que escribe Pablo, existía la esclavitud. O ya no existe la esclavitud, pero lo transliteramos a nuestros sectores laborales, en los cuales comúnmente vamos a tener jefes. Entonces, mientras nuestro jefe no nos pida ser partícipes de la corrupción, todo sometimiento es una buena oportunidad para servir al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1 en adelante dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Tito capítulo 2 versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18 también dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En Filipenses también el apóstol Pablo nos menciona que Dios, Cristo, no solamente ha puesto en nosotros la justificación y la fe, sino que también que padeciésemos por Él. Entonces, amados hermanos, los ataques que nos hagan personalmente, los depositamos en las manos de Cristo. Pero cuando hay una invitación para participar en la corrupción y en la maldad, debemos actuar firmes, negándonos a hacerlo. Las Escrituras nunca respaldan la esclavitud ni la corrupción. Las Escrituras nunca respaldan el feminismo o el patriarcado. Tirano. Pero sí reconocen que en medio de la sociedad estos males existen. Pero aún dentro de estas ideologías debemos seguir actuando con respeto y amor. Y debemos seguir haciendo las cosas como para el Señor. Debemos ser respetuosos con nuestros jefes. Debemos ser amorosos con nuestras esposas. Y debemos alzar la voz cuando se nos quiere inculcar ser partícipes de la corrupción. Porque permanecemos y debemos permanecer firmes en el Señor, pues poderoso es Dios para hacernos estar firmes. Hacedlo todo con un corazón limpio, como para el Señor. Oramos. Bendito Señor, gracias por bendecirnos, por darnos este tiempo de aprendizaje, de exposición a su palabra. Le adoramos solo a usted y deseamos hacer todo para su gloria. Gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos ser hacedores de su palabra, Señor. Amén.